Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, me dijeron que lo explique yo, así que bueno, bienvenidos como a esta plataforma nueva del movimiento, que es la Escuela de Formación Cristiana. Primero, agradezco la invitación. Es lindo que se pudo concretar la Escuela de Formación Cristiana, que está en los estatutos del movimiento, y que sirva para formación de los futuros asistentes y también para formación personal cristiana. Esa es la idea que se busca. Así bueno, es una instancia de formación interesante que todos los miércoles se va a ir haciendo y que comienza a través de esta situación que para nadie es linda ni buena, pero bueno, se dio que por este medio se pudo comenzar esta formación. Así que, bueno, bienvenidos a los del movimiento. Y me toca, cada miércoles va a haber alguien distinto, creo que va a dar un tema. A mí me toca dar el tema de la formación que tiene que ver con el deseo de Dios que tenemos y la fe. O sea, Dios nos ha creado, y vamos a seguir el catecismo, Dios nos ha creado por amor y nosotros lo encontramos a Él mediante la fe y la razón. Ese sería más o menos el camino. Yo les aclaro así de entrada, no esperen tal vez una charla espiritual bueno, aunque tiene elementos, pero va a ser a lo mejor un poco densa en algún momento, pero la idea es que profundicemos un poco más en la fe cristiana. ¿Y cuál es el criterio que se va a seguir? Según me han dicho, es que vamos a seguir como las partes del catecismo, entonces para que cuando volvamos al catecismo a leerlo tengamos como algunos elementos que nos ayuden a comprenderlo mejor. Los números del catecismo, si lo quieren anotar o no sé si puede aparecer en algún lado, son los números del 27 al 49. Son los números que hacen relación a que el hombre es capaz de Dios, las vías de conocimiento a Dios, cómo hablar de Dios, etc. Yo voy a hacer un resumen con algunas cosas que no están en el catecismo y que pueden ayudar. Lo dividí como en puntos. Primer punto, nosotros somos hombres y mujeres en busca de sentido, y ese sentido o ese deseo de trascendencia o de verdad o de bien o de bondad o de belleza es un deseo que está implícitamente o explícitamente inscrito en el corazón. Tenemos un deseo de Dios en el corazón toda persona, creyente y no creyente. Ese deseo de Dios está porque Dios nos ha creado y ha puesto en esa creación el deseo de Él. Y esta es una primera paradoja que podemos decir. Dios no ha sido una máquina que ha creado o fabricado productos que se llaman seres humanos, sino que es un Dios que nos ha creado poniendo el deseo de Él en nosotros. Y nosotros lo encontramos, es Dios el que pone el deseo y quiere que nos encontremos con Él. Y nosotros lo encontramos uniéndonos a Él. Y es donde aparece la famosa palabra religión. Somos nosotros, por seres humanos, más allá de las creencias de cada uno, religiosos por naturaleza. O sea, hay un deseo de la persona humana de religar, y ese es el sentido que tiene la palabra religión. Religión es religar o volver a unir, o estar unidos a. Necesitamos unirnos o religarnos a alguien más grande o más trascendente que nosotros. Vieron que a veces se dice esta imagen, ponernos en los hombros de alguien más grande que nosotros para mirar la realidad. Bueno, tiene que ver un poco con la palabra religión. Necesitamos subirnos al hombro de alguien más grande. Ese deseo es algo que está implícita o explícitamente en todo corazón humano. Y el catecismo, acá sí lo leo textual, en el número 29 dice, ¿y por qué algunos no encuentran ese deseo? Si es que está inscrito, sea implícito o explícito, si está inscrito el deseo de Dios. Fíjense qué interesante lo que dice. Algunos no lo encuentran o no lo buscan o no quieren encontrarlo por la rebelión contra el mal en el mundo. O sea, no pueden compatibilizar mal y Dios. Y eso es muy normal. Y es natural que así sea. Entender a Dios cuando estamos viviendo algo malo hace que muchos no lo quieran buscar.
La ignorancia, que no tiene que ver solamente con el que no ha estudiado, ¿no? La ignorancia es decir, bueno, no sé ni quiero saber tampoco, y que tiene que ver también con la indiferencia religiosa. Los afanes del mundo y de la riqueza, esto de hacer del dinero, del placer o del mundo un Dios y que ya no necesito más que eso, más que eso. El mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y esa actitud del hombre que muchas veces se oculta de Dios. Bueno, así responde el catecismo a esa pregunta: ¿por qué si todos tenemos el deseo inscrito en el corazón, algunos no? Pero lo interesante es que, y esto lo sabemos, pero tan lindo remarcarlo siempre, aunque no lo busques, aunque lo rechaces, aunque lo niegues o aunque no lo encuentres, Dios no cesa de llamar. Dios no cesa de buscarte o de encontrarte a vos. Y antes que la revelación de Dios en la Biblia, ¿cómo conocemos nosotros a Dios? Y ahí está en el catecismo las vías de conocimiento de Dios, lo que llamamos las pruebas de la existencia de Dios. Antes que Dios se haya revelado, ya nos ha mostrado o nos muestra su presencia a través del mismo mundo o del universo. La maravilla o la belleza de la creación hace que nosotros podamos descubrir indicios de una divinidad o de una eternidad o de un ser supremo. Y hay una cita que la voy a leer de ahí del catecismo, que dice San Agustín: interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas las realidades y todas te van a decir: mira, nosotros somos bellas, hay alguien que es más bello que nos ha creado. O sea, San Agustín poéticamente dice: pregúntale a la belleza de la montaña si hay una belleza más grande. Bueno, el mundo mismo, su belleza, su inteligencia interna, más allá del mal físico que existe en el mundo a causa de los desastres cósmicos a veces, pero la inteligencia interna del cuerpo humano, de cómo funciona la naturaleza, habla de una inteligencia superior. Entonces el hombre muchas veces ha conocido a Dios a través de ese acceso a ese conocimiento. O también a través de la persona misma. ¿Vieron cuando a veces decimos, siento una voz que me dice, no tenés que hacer esto? O hay gente que es no creyente y dice, siento que la conciencia me dice que esto no está bien, que esto, bueno, eso también es un signo, un indicio de que hay alguien superior o algo que no podemos llamarle a veces Dios o no sabemos qué es, y que le decimos conciencia, le decimos voz, pero es Dios mismo. Entonces, en ese sentido podemos decir que el hombre y la mujer, por su propia capacidad racional, puede conocer a Dios más allá de que Dios se haya revelado. Espero que hasta acá me sigan, no podemos intervenir mucho, pero ¿qué quiere decir? Que nuestra capacidad que ha sido puesta por Dios, que se llama razón, tiene la capacidad de conocer a Dios. Por eso se dice, el hombre y la mujer es capaz de Dios. O sea, Dios sobrepasa las capacidades del hombre, pero no oculta, no oscurece, no apaga, no rompe, no elimina la razón humana, sino que la promueve y la anima a pensar siempre más y más. Acá está el famoso dilema, la famosa cuestión, la fe y la razón. Dos hermosas palabras que, como decía Juan Pablo II, la fe y la razón son como dos alas que tiene el espíritu humano para volar hacia el conocimiento de la verdad primera, que es Dios. Una expresión muy linda de Juan Pablo II. La fe y la razón son como dos alas que el espíritu permite al espíritu humano volar hacia la presencia de Dios. Por eso podemos afirmar que Dios se lo conoce por la propia razón humana. Y eso habla de que Dios confía en nuestra propia razón, en nuestra propia capacidad, en nuestra propia ciencia para encontrarlo a Él. ¿Cuántos que utilizando bien la razón se encontraron con Dios? Y eso, en estos días hemos estado rezando para que los científicos consigan la vacuna famosa para esta situación que nos está pasando. Bueno, Dios ha puesto mucha inteligencia en el ser humano, la razón misma,
para que lo conozcamos más y confíe en nuestra capacidad para encontrarlo a Él. De ahí que en esta relación de fe y razón, San Agustín decía bellamente: creo para entender y entiendo para creer. Un verdadero creyente está llamado a entender. Y un poco esta escuela de formación tiene que ver con esto. No solo soy un creyente pensante, soy un creyente que busca, soy un creyente que pregunta, soy un creyente que cuestiona. Ese es el verdadero creyente. No el que se queda diciendo, bueno, me dijeron esto, ya lo sé, profundiza, busca la forma de entender más. Pero también San Agustín decía, entiendo para creer. O sea, la razón bien usada me va a llevar en algún momento a descubrir la existencia de Dios. Aunque no le llame Dios, pero a algo que yo sé que existe y que me sostiene. En ese sentido, decimos que el creer no es cosa de gente ignorante o de gente que no piensa, sino al contrario, es razonable creer. Ustedes saben que hace unos años, en 2005, 2006, 2007 me parece, el Papa Benedicto XVI fue a Ratisbona, a la Universidad de Ratisbona, y dio un discurso que fue bastante controvertido, porque usó un ejemplo que le trajo conflicto con los musulmanes. Porque él dijo, a raíz de eso que dijo Benedicto, todos los medios focalizaron sobre eso, pero se perdió un detallito ahí muy interesante que dijo el Papa, que bueno, a causa de un ejemplo que él puso, que no fue el más feliz, le trajo ese conflicto, pero dijo ahí que Dios es razón, y quien cree en Dios descubre que es razonable creer, porque la esencia misma de Dios es razón y amor. O sea, el hombre es capaz de descubrir a Dios que es razón y que es amor. Él que había dicho y que trajo el conflicto, que cuando creemos en Dios no hay lugar para la violencia. No podemos nosotros, en nombre de la violencia, en nombre de Dios, ejercer la violencia, porque entre la violencia y la razón son una contradicción en el nombre mismo de Dios. Entonces, un verdadero creyente no puede imponerle al otro con violencia el creer, sino que lo tiene que hacer desde la misma razón y también desde el amor, desde la razón y desde el amor. Cuando no se puede por una, se puede por otra, pero ese es el camino. Entonces decimos, para cerrar un poquito esta primera parte, Dios supera las capacidades del conocimiento, supera nuestras capacidades. Esto que decimos, a Dios no podemos encerrarlo en la propia mente, pero no por eso se opone a nuestra razón, al contrario, promueve la razón para que lo conozcamos cada día más y más. En este sentido, acá complico un poco la cosa, pero lamentablemente en los últimos siglos, tanto el racionalismo, que es la exageración de la razón, como el positivismo, que es como una exageración de la ciencia, o el cientificismo, nos hizo creer, o nos hace creer todavía, que solo existe lo que se ve, y solo existe lo que se puede comprobar con un método científico. Eso se nos ha metido muchísimo. Está metido, no dicho así a lo mejor, está metido mucho en nosotros. Esto de que lo de Tomás, si no lo veo, no lo creo, lo que no se ve, lo que no se comprueba, no existe. Yo les pongo un ejemplo. Díganle a alguna pareja de novios que se quiere mucho, díganle, el amor no existe, porque no se ve. Ese sentimiento que vos tenés no es real, porque no se puede comprobar científicamente. Bueno, algunos de ustedes me dirán, sí, se puede, porque ahora las neurociencias dicen que el amor, la tristeza, la alegría es fruto de unas conexiones químicas que tiene el cerebro para... Díganle a alguien que se ama, mira, en realidad vos no me amás, vos estás haciendo una reacción química que... ¿Se puede explicar científicamente así? Sí. Pero también hay una realidad más profunda que no lo explica la ciencia y no lo puede hacer. Entonces, no solo existe y es real lo que se comprueba científicamente, sino que también existe y es real aquello que no podemos ver, como no podemos ver el amor, como no podemos ver la tristeza, como no podemos ver
la alegría, en el sentido del ver, de comprobarlo científicamente. Si decimos el amor se comprueba en las obras, ¿sí? Dios se muestra en sus obras porque nos ha dado su palabra y ha hecho su obra en nosotros. Espero que hasta acá me hayan seguido. En ese sentido, decimos, no podemos encerrar a Dios con la propia razón, no podemos encerrarlo en la propia mente, no podemos comprobarlo científicamente, pero sí podemos dar cuenta de su existencia a través de otros medios que la misma razón nos pone. Y en este sentido, hay algo muy lindo que leía la otra vez, esto que ya sabemos, la imagen de Dios es la imagen de un Dios que se ha hecho despojo y que se ha hecho, que ha descendido, y es lo que llamamos con una palabrita técnica, la kenosis. Dios ha mostrado su poder desde el no poder. O sea, Dios ha mostrado el poder más grande enviando a su Hijo, no siendo poderoso, porque lo envía despojado, lo envía sencillo, lo envía humilde. Y uno podría decir, tal vez para conocer a Dios hay que usar la razón, sí, pero despojarse de creer que solo yo tengo la verdad, despojarse de esa pretensión de querer encerrar a Dios él solo en mi pequeña capacidad humana. Despojarse nos ayudará a entender a un Dios despojado, a un Dios que se ha hecho un pobre y humilde. Y por eso decía alguna autora alguna vez, a Dios no se lo conoce desde el poder, sino desde el no poder. Cuando decimos que la fe es razonable y que es razonable creer, también podemos decir que la fe puede hacer un aporte importante a la sociedad. Hace unos años leí un librito que se llama Por una democracia sin Dios, que es de Paolo D'Arcais, un ateo confeso, que decía, donde hay razón, no hay lugar para Dios. O sea, le hablaba como a los diputados y a los políticos diciendo, miren, no metan a Dios en los debates públicos, en los debates de ustedes, porque donde hay razón, no hay lugar para Dios. Uno podría decir, mira, estoy de acuerdo con Pablo D'Arcais que uno tiene que respetar las creencias del otro, pero no podemos decir que donde hay razón no hay Dios. Porque Dios no es un sentimentalismo, no es solamente algo privado que queda en la esfera de la privacidad de la persona o de una comunidad que se llama iglesia. También Dios tiene una palabra para decir a la realidad y a las cosas que nos pasan. A mí personalmente siempre en el seminario, sobre todo cuando he empezado a estudiar a los grandes teólogos, los grandes filósofos, a mí me impacta que personas inteligentísimas, con gran capacidad inteligente, son grandes creyentes, ¿no? O grandes científicos, grandes creyentes, porque la fe no se opone a la razón. Bueno, el mismo ejemplo de los últimos papas, personas inteligentísimas que tienen tanta sabiduría y son creyentes precisamente porque la fe no se opone a la razón, podríamos decir, no se opone a la fe. Y a veces en nuestros ámbitos universitarios, a veces, no en todos, pero en ámbitos a veces de trabajo, vieron que se acusa a la religión como que es alienante o que es la religión como un obstáculo muchas veces para el desarrollo, porque se le asocia a la religión como algo infantil o algo de gente que no piensa tanto, o gente que cree en esas cosas raras o que es supersticiosa. Pero también se le podría decir a ellos, sin ánimo de luchar, ni de ser malos, también se le podría decir, también alienan las ideologías, también alienan los partidos políticos, también alienan ciertas ideas o convicciones que a veces cierran horizontes, ¿no? A veces cuando uno debate en estos temas y nos dicen, bueno, saquen a Dios o saquen la religión porque eso es alienante, porque eso es de un grupo de personas, hay que respetar, también es alienante a veces una idea política, una convicción ideológica que también hay que respetar y muchas veces nos quieren imponer a veces ciertas ideologías o ciertos partidismos a la fuerza, ¿no? Y son los mismos a veces que se quejan de que se imponga a Dios en la sociedad. Creo que se entienda esa idea. Una vez le escuché decir a Tucho Fernández decir que
se nos acusa diciendo a veces que creer es cosa de tontos, o creer es cosa infantil, o que es de gente que se le ha lavado la cabeza. Le escuché decir esta expresión y me gustó. Y él decía, cuando nos acusan de que creer muchas veces, o pasa cuando sale alguien del eslabón, que dice, te lavaron la cabeza, nos dicen en casa, o dicen los amigos, y dice Tucho, ¿acaso le dirían eso dirían eso de la Madre Teresa, que le han lavado la cabeza? ¿Dirían eso de Martin Luther King, de que le han lavado la cabeza? ¿No será, y esto digo yo, no será que en vez de lavar la cabeza o de oscurecer la razón, se les abrió la cabeza? Y Tucho decía, prefiero a esos tontos, dejarme llevar por esos tontos, o por esos a los que les han lavado la cabeza, que por cosas que muchas veces me alejan de los valores verdaderos, ¿no? Entonces, la fe no cierra la mente, abre la mente, da luz, abre la cabeza, ¿no? Los grandes santos, los grandes pensadores, que han sido también muchas veces grandes creyentes, no se les ha cerrado la mente y se les ha cerrado el corazón, al contrario, se les ha abierto mucho más. Es para que vean un poco esta relación importante entre la fe y la razón. Ahora, a Dios no lo podemos conocer de un momento para el otro, vamos a estar toda la vida conociendo a Dios y lo vamos a conocer al final de la vida. Por eso siempre Dios es una permanente novedad. Y acá, fíjense que nos pasa en la vida, lo que nos pasa con Dios nos pasa en la vida. ¿Quién conoce de un día para el otro a su mamá y a su papá? Se conoce a lo largo de la vida. Hasta a veces nos sorprende nuestra mamá y papá porque cuando pasa algo, sacan algo que no conocíamos de ellos. O a veces los papás lo dicen de sus hijos. Bueno, era de una forma, llegó a la adolescencia y conocí una beta nueva de mi hijo, de mi hija, porque antes no lo conocías. O pasa algo que hace que esa persona saque a veces lo mejor o lo peor de sí y hemos conocido más. Si eso lo decimos de cualquier relación de noviazgo, que uno se va conociendo más y a veces uno no termina de conocer si siempre conoce algo más, ¿cuánto más de Dios? ¿Cuánto nos queda aún más para conocer? Yo quiero aprovechar ahí que hoy es el día de Santa Catalina y quiero leer una oración muy bonita, que si la pueden después buscar, es de Santa Catalina de Siena, que dice algo así, hablándole a Dios, tú, Trinidad eterna, eres como un mar profundo en el que cuanto más busco, más encuentro, y cuanto más encuentro, más te busco. Tú sacias el alma de una manera en cierto modo insaciable, ya que siempre queda con hambre y apetito, deseando con avidez que tu luz nos haga ver la luz que eres tú misma. A mí me conmueve mucho cuando ella dice, mientras más busco, más encuentro, y cuanto más encuentro, más busco. Ese es el deseo de Dios que no deberíamos perder nunca. Todos tenemos crisis de fe, y yo creo que una petición que hay que hacer cuando uno tiene crisis de fe es volver a pedirle que toque Dios en el corazón el deseo de Él. Con este espíritu de Santa Catalina, cuanto más te encuentro, más te busco, más te encuentro, cuanto más te encuentro, más te busco. Nunca vamos a llegar a conocer todo de Dios y a todo Dios. Siempre será un deseo más ni más, porque Dios es una permanente novedad y siempre me muestra algo nuevo, siempre me invita a algo nuevo, siempre me llama a algo nuevo. En ese sentido, por un lado decimos, Dios no cambia nunca, porque Dios siempre fue, es y será el mismo. Somos nosotros los que cambiamos o comprendemos mejor a Él o lo conocemos mejor, como también cuando conocemos más a un novio, a una novia, a un amigo, cuando antes conocíamos solo una parte. Y Dios siempre nos sorprende. En ese sentido, Dios no cambia nunca, Dios es siempre el mismo, su evangelio es siempre el mismo, su palabra es siempre la misma, solo que nosotros comprendemos mejor su palabra, pero también podemos hablar de Dios con distintos lenguajes que la sociedad de hoy necesita. Yo no puedo hablarle de Dios a un joven de hoy como se hablaba en los años 60, como se hablaba en el 1500 o en el 1200. Y en esto, animarlos también, todos los cristianos estamos llamados a encontrar nuevos lenguajes sobre Dios. ¿Cómo hablar de Dios en el siglo XXI? ¿Cómo hablar de Dios después de esta pandemia? ¿Qué decir de Dios y cómo mostrarlo? No podemos a veces con los esquemas de siempre,
sino encontrar creativamente nuevas formas de mostrar a Dios. No estamos diciendo que Dios cambia, Dios no cambia, cambia el modo de verlo o la forma de decir de Él. Para ir cerrando un poco este lío de ideas que por ahí puede haber habido, pero después hay momentos si quieren hacer preguntas. Muchas veces también cuando nos falta un poco la fe, o cuando yo los invito a que pidamos el deseo de Dios cuando falta la fe, o cuando por ahí hay cosas de la razón que se sienten incompatibles con la fe. ¿Cómo puede ser esto si esto? Esto nos pasa siempre. Entonces, a mí me ayuda mucho un cuento que escuché una vez, que es un cuento sobre la fe o sobre la confianza, de una mamá con su hijo, que se les había incendiado la casa. La mamá logra salir de la casa antes que pase lo peor, y el hijo, en vez de salir, sube al techo, pero la casa se iba incendiando cada vez más e iba llegando a donde estaba el hijo. El hijo, desesperado, le grita sin ver nada, por lleno de humo, sin el nerviosismo, el llanto, la tensión, el sentir que se moría, es decir, me agarra el fuego, me quema. Y la madre que le decía, tírate que acá estamos. El hijo le dice, mamá, pero no te veo. Entonces la mamá le dice, hábilmente, aunque vos no me veas, yo sí te veo a vos. El hijo toma confianza, se tira y se salva. Eso muchas veces nos pasa en la fe. No lo vemos a Dios, no lo sentimos a Dios. Hay momentos donde está oscurecida la razón frente a Dios, pero la certeza nos dice que aunque no lo veamos, Dios sí nos ve a nosotros. Y nosotros tantas veces, y esta pandemia también es un poco una sensación que podemos tener, estamos como en el techo, sintiendo que nos quemamos y que no hay ya solución, que no hay salvación, pero sentimos una voz que nos dice, aunque no me veas, aunque no me sientas, yo sí te veo a vos. Y eso es lo que sustenta mi fe, o lo que sostiene mi esperanza y mi confianza de que algo mejor puede venir, de tener una esperanza. Y sobre todo cuando llega la muerte, ¿no? Que es el momento más crítico, o el miedo que a veces tenemos también. ¿Qué será de eso? No te veo, Señor, me cuesta creer. ¿Qué será de eso? Yo soy el que sé y yo soy el que te muestro, dirá Dios, ¿no? Yo soy el que te veo a vos. Por eso, animarlos muchas veces cuando falta la fe, saber que yo no soy el creador de mi fe y no soy el culpable de que me falte la fe muchas veces. A veces las cosas son externas, pero sí tendré que pedir crecer en el deseo de Dios, crecer en la fe, y también descubrir, a mí me cuesta creer, pero yo sé que hay alguien que cree en mí y que es Dios. Me cuesta ver, pero sé que hay alguien que ve y que es Dios, que me ve y que es Dios. Me cuesta confiar, pero sé que hay alguien más grande y superior que confía en mí, me ve y confía en mí. A mí personalmente me pasa que nunca me canso de descubrir siempre algo nuevo de Dios. También esta pandemia a mí personalmente me ha renovado la imagen de Dios, porque me ha hecho preguntar, bueno, ¿dónde está Dios en todo esto? Y esto significa que a Dios lo vamos a seguir conociendo siempre más y más. No porque haya hecho un retiro, no porque yo sea cura, quiere decir que ya tengo todo sabido de Dios, porque siempre un hecho en la vida, un acontecimiento, una prueba, me llevan a descubrir siempre algo nuevo de Dios. A algunos los hace alejarse, lamentablemente, pero en algún momento vuelven, y a otros les hace descubrir una nueva beta de Dios que no tenían. Eso es más o menos lo que está contenido un poco, no dicho así en el catecismo, ahí lo pueden ver mejor, pero un poco lo que está en el catecismo cuando hace referencia al tema de que el hombre es capaz de Dios, y lo que podríamos decir que Dios es capaz del hombre, o sea, Dios se ha revelado. Hemos dicho que por sí solos podemos conocer a Dios por la sola razón, sí, no podemos ponerle nombre. Si hay alguien que nace en una isla solo, puede conocer a Dios por la existencia de algo
superior a él, sí, pero que Dios es Padre, es misericordioso, que se ha revelado en Jesús, que nos ha dado el Espíritu, es porque Él lo ha revelado y nos lo ha dado a conocer. Y por eso lo podemos conocer por la luz de la sola capacidad natural, pero necesitamos también que Él se nos haya revelado. Santo Tomás decía, y con esto termino, Santo Tomás decía que el hombre podría haber conocido por la sola luz de la razón a Dios, pero ¿quiénes hubieran llegado? Solo unos pocos, después de mucho tiempo y no sin errores. Por eso Dios por sí mismo quiso, al crearnos, darnos el deseo de Él y darnos la capacidad de encontrarnos con su presencia, con su amor. Quiso revelarnos quién es y para qué está en este mundo. Dios no es un enigma, es un misterio, pero no es un enigma. Esa es la distinción. Un enigma es cuando uno tiene que estar haciendo muchos vericuetos para encontrarlo. El misterio significa que se revela todo, pero se esconde todo. Y esa es la paradoja tan linda de Dios. Dios siempre se muestra todo, pero siempre podemos descubrir más y más. Por eso el mar profundo de Santa Catalina. Dios es un mar profundo, que mientras más lo busco, más lo encuentro. Mientras más lo encuentro, más lo tengo que buscar. Bueno, que estas cosas, a lo mejor un poco aburridas, sirvan para que uno en este tiempo se anime a encontrarse más con Dios, se anime a pedir el deseo de Él si está con crisis de fe, se anime a sentir que Dios lo mira, si, aunque sintamos nosotros que no lo podemos ver, no lo podemos oír, no lo podemos sentir y no vemos signos de su presencia. Siempre tendremos que preguntarnos cómo hablar de Dios en el siglo XXI, ¿no? O con qué lenguaje o con qué... Hay un artículo que después, si me hacen acordar, se los paso, de un teólogo medio tirabomba, pero que se llama el Dios post-pandemia. Pero es interesante, pues muestra, bueno, cómo nosotros le cuestionamos a Dios sobre esta pandemia, o hay gente que cuestiona a Dios sobre esta situación, y él dice dos cosas, y la estoy resumiendo mucho, pero dice, primero que nos olvidamos del misterio de la cruz, que es parte de la fe cristiana, que es también, bueno, Dios no nos dijo que iba a ser todo feliz, sino que hay una parte o una cuota que es la cruz, no porque Él la envíe, sino porque es parte de la vida hasta que lleguemos a la plenitud. Y por otro lado, que dice él, Dios hace haciendo que los hombres hagamos. Dios hace haciendo que los hombres hagamos, o que las personas hagamos, ¿no? O sea, también, bueno, decimos ahí, no podemos echar la culpa a Dios de lo que es culpa muchas veces del hombre, pero Dios sigue haciendo y sigue obrando, sigue creando, sigue sanando, sigue dando vida a través nuestro, haciendo también nosotros. Se los recomiendo, es muy buen artículo. Susi, se hace porque dice, y el agnóstico no sé qué querés preguntar, Susi, se hace preguntas y no niega como el ateo. ¿Qué opinas? Bueno, una distinción que hay que hacer, no sé, creo que la saben, pero por las dudas está buena la pregunta. Una cosa es el agnóstico, otra es el ateo. En griego es no, y theo es Dios. El ateo es no cree en Dios, no cree directamente. El agnóstico, en griego es no, y gnosis o gnosis sería, es conocimiento. Creo en Dios, pero no lo puedo conocer, eso es lo que es el agnóstico. O sea, creo en un ser superior, pero creo que la razón no me da para conocerlo. Eso es lo que dice el agnóstico. No niega a Dios, pero niega la posibilidad de conocerlo. Bueno, la mayoría de la gente que nosotros conocemos, más que atea, es agnóstica. O sea, cree en algo, pero le cuesta entender o le cuesta comprender quién sea ese algo, ¿no? En ese sentido, el agnóstico es un corazón hermoso porque se puede hacer mucho y se puede trabajar mucho. Y por eso, en la medida en que nosotros conocemos más, también podemos ayudarlos a responderle sus preguntas, ¿no? Más difícil es el ateo que dice no creer, ¿no?
Maxi pregunta, ¿algún libro sugerido sobre la fe para recomendarnos? Bueno, ahora sí, no se me... uno de los libros es libro o encíclica, es la carta que escribió el Papa Francisco con el Papa Benedicto. No sé si ustedes se acuerdan, cuando asume Francisco, Benedicto tenía una carta lista sobre el tema de la fe, lista para imprimirse. Y Benedicto le dice, mire, yo ya no soy más el Papa, se lo entrego a usted, y usted si quiere lo publica, una humildad bárbara. Si usted quiere lo publica, entonces el Papa automáticamente le agrega algunas cosas y decide publicarlo y dice, esto ha sido escrito a 4 manos. Y es lindo porque se llama La luz de la fe. Y habla sobre todas estas cuestiones del problema de la fe en el mundo contemporáneo, el tema de cómo creer. Está muy bonita y bien escrita. Obviamente, dos grandes luces también la han escrito, ¿no? Pero yo recomendaría eso. Y después podemos seguir avanzando, hay mucho más sobre la fe. Cristina, la gringa debe ser, ¿no? Bueno, comenta que justa la oración de Santa Catalina, más para estos momentos donde se viven cosas impensadas y debemos volver a lo esencial. Susi dice, bueno, clarito, justamente el autor es agnóstico y doctor en religiones. Lo que no me gustó es que nos puso en el mismo nivel al creyente con el ateo. Sí, es verdad. Decía un teólogo que el creyente no es más, decía un teólogo así, el creyente no es más que un ateo que busca creer. Y el filósofo, pero no para desmerecer a los filósofos, porque hay filósofos creyentes, pero es como el agnóstico, por decirlo así, o el ateo es un creyente que busca razones para no creer. O sea, y la tentación del creyente es la increencia, y la tentación del no creyente es que algún día va a creer. Bueno, así como nosotros estamos tentados a que nos falte la fe, también es lindo pensar que aquel amigo agnóstico ateo también va a ser tentado siempre a creer. Y a veces le tiene miedo a creer o tiene miedo a sacarse esa especie de orgullo de decir yo no creo en nada, a mí no me... A veces algún día cae. Acuérdense de esto tan lindo que Dios no cesa de llamar aun cuando nosotros no lo llamamos a Él hasta el último momento. A ver, Nico Gasquino. Buenas noches, Nico. Si Dios es el creador de toda la tierra y de todo lo que la habitamos, hoy muchos piensan que Dios mandó este virus, el presidente de México salió diciendo que era Dios como si fuera un castigo. Luego escuché al obispo de Córdoba en la radio que está mal decir eso y que Dios no mandó el castigo. Porque todos los castigos que mandó luego de ver el resultado. ¿Por qué todos los castigos que mandó luego de ver el resultado, él se arrepintió? Por eso se hizo humano. Algo así dijo. Bien, Nico. Sí, así es. Agrego, Nico, a lo que bien decís, muy bien. Agrego ahí también otra. Yo les tiro recursos, porque por ahí les puede servir en su vida de fe. La homilía de Raniero Cantalamessa el Viernes Santo, que le predicó al Papa Francisco, dijo algo muy interesante a los católicos que muchas veces decimos, y Dios nos mandó esto como castigo de... No se puede decir, eso no es Dios. Bueno, pero a eso dijo, el único enemigo que tenemos es el virus. Dios es aliado nuestro, no enemigo nuestro. Entonces, Dios es un aliado para luchar contra esto. Nos da la inteligencia, la razón, la solidaridad, el amor, la entrega, el cuidarnos y cuidar al otro. Eso es Dios. Es un aliado nuestro contra el virus. No es el enemigo que nos manda para hacernos daño. Entonces, mírenla, la homilía, pues está muy bien hecha y está bien eso que decir. Bueno, por ahí hay muchos, van a ver cristianos, a veces católicos un poco fundamentalistas que hablan de esto como un castigo. Bueno, me surge a mí, digo, pueden seguir, yo no tengo problema, pero no sé cómo están. Mile. Me gustaría tener más fundamentos para defender la fe por encima de la razón o de la ciencia. Realmente hay personas que piensan que creer en Dios es infantil o es cuestión de ignorante. ¿Podés recomendarme alguna lectura que nos dé argumentos para defender la fe?
Bueno, a ver, ahora sí, rápidamente no se me ocurre, estoy acá justo en la biblioteca, pero después les puedo pasar. Eh, eh, hay uno de Martín Descalzo que se llama Razones por las que creo. No es un libro tan así teológico, pero sí un libro así de divulgación. Es viejo ya, pero es lindo. Razones para creer o razones por las que creo. Pero también, bueno, mucho se estudia también el catecismo, eh, que es razonable creer y que la razón no es incompatible con la fe. Creo que ahí tenemos un argumento muy fuerte, digo, y cuando nosotros tengamos que defender la fe, no argumentamos solo de cosas que nosotros creemos, sino también de argumentos de la razón. Pero bueno, también siempre hay que volver a esto que decía Jesús: miren, aunque les resucite un muerto, tampoco creerá, se convencerá. Entonces, a veces es difícil. Y está bueno esto, Susi, lo que decís: la fe es vida y la fe es obra. El mejor testimonio siempre son las obras, ¿no? Decía un pensador que creo que lo decía, a ver, algo así, que que el ateísmo, que el ateísmo, perdón, que muchas veces los cristianos profesamos una fe, pero vivimos un ateísmo práctico, no teórico. Decimos sí, creo, yo soy creyente, soy profundo, pero en la práctica profesamos desde las obras, más que la fe, un ateísmo. No sé si se entendió el concepto, pero eso lo decía un pensador interesante, ¿no? Que nosotros profesamos una fe, pero vivimos un ateísmo práctico porque no vivimos lo que creemos, o no vivimos los valores que creemos. Y es verdad que convierte, sí, el ejemplo, ¿no? Pero bueno, en ciertos ámbitos se espera también una palabra razonable más allá de la más allá del ejemplo también y del testimonio, ¿no? Eh, otra. No, pensé que tenía otro chat. Bueno, no sé cómo están ustedes con sus tiempos. Yo les dejo una tarea. Estaría bueno dejar, no sé, los provoco a los próximos que les toque dar charlas, si hay algunos que les toca dar charlas de ahí, los provoco a que dejen siempre una tarea. Pero no, una es, si tiene un lenguaje un poco antiguo, pero me parece que hace bien, rezar la oración de Santa Catalina de Siena. Eh, Pienso que si buscan en internet es conocida y debe estar seguro. Se llama Del diálogo de la Divina Providencia, Usted y Vi, se le pone el título. Es como una oración a la Santísima Trinidad, pero sigue así como bastantes cosas. Y la otra que les recomiendo es la carta del Papa Francisco, que es Luz de la Fe, o Lumen Fidei, que escribió con el Papa Benedicto. Tiene un lenguaje a veces un poco duro en cuanto que es como medio filosófico teológico, pero tiene cosas muy lindas. Y la homilía de Rañero Canta la Mesa, también se las puedo pasar, del Viernes Santo ahora del 2020, que predicó ante el Papa. Bueno, Marisol, cuando estamos flojos en la fe, sin lugar a dudas es hermoso poder recurrir a nuestra comunidad, a nuestros amigos en Cristo. Por lo menos es lo que siempre me saca a flote cuando lo necesito. Bueno, muy bien, Marisol. Me hiciste acordar, no los quiero cansar, pero hay un dato muy lindo de lo que vos decís, Marisol. El texto de, más tarea, dicen, el texto de Juan 20, cuando Tomás dice, si yo no veo, no lo creo, Jesús le dice: toma tu dedo, pone tu dedo en mis manos, etc. Siempre se descubre que
Jesús se le había aparecido a los apóstoles 8 días antes, que es lo que pasó con Tomás. Tomás no estaba con ellos cuando Jesús se les aparece. A los 8 días, estando reunidos, Tomás estando en la comunidad, Jesús se le aparece. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Tomás se aísla, o cuando Tomás se corta solo de la comunidad, no lo reconoce a Jesús y no cree en él, por más que los otros le digan. Cuando Tomás vuelve a la comunidad, Jesús se aparece y se lo muestra, ¿no? Bueno, algo así pasa, lo que dice Marisol también. Bueno, cuando estamos flojos en la fe, es la comunidad la que nos sostiene. Cuando nos portamos solos, es más difícil vivir esta fe. Así que... Bueno, yo no tengo problema, pero es por ustedes, no sé que se les quema la comida. Pero primero agradecerles la invitación. Si me permiten, a lo mejor algún miércoles me sumo, porque me gusta, está linda esta instancia, para escuchar las charlas de otros y si se arma esto, no sé si debates o estas preguntas, respuestas son lindas. Y bueno, y felicitaciones por comenzar seriamente así con la Escuela de Formación Cristiana, que se ha hecho, no sé si se ha hecho alguna vez o se ha hecho de aparte o algunas charlas así aisladas, pero ojalá que se mantenga esta estructura de escuela, ¿no? Así que gracias. Bueno, muchas gracias por el momento compartido, muy lindo. Me voy a sumar en otros, si me dejas. Sí. Bueno, saludos a todos y les doy la bendición. Si quieren rezamos juntos, como nos salga ahí un Padre Nuestro, pidiendo por nuestra fe para que sea fuerte en estos momentos difíciles, por la fe de otros que pedir esta gracia también de aquellos agnósticos que a raíz de todo esto se están cuestionando volver a creer, ¿no? o se han acercado a Dios. Hay testimonios lindos de gente que esto de estar encerrado los ha vuelto a la fe, a su infancia, a volver a aquello que aprendieron de su abuela, de su catequista. Entonces digo, que fortalezca la fe de los que están débiles o de aquellos que tienen hoy la oportunidad de volver a creer. Pedir por los enfermos, por Gladys, por todos los enfermos, por todas las intenciones que cada uno tenga. Y también por los frutos del movimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Antes de darles la bendición, un deseo que creo que lo tenemos con mucha gente, de volver a encontrarnos y volver a abrazarnos. A mí los otros días, el Viernes Santo, contemplando a Jesús crucificado, se me venía una imagen. Por eso uno aprende de Dios siempre algo nuevo, pero es como si Jesús me dijera, mis manos clavadas hoy no pueden abrazar, mis pies no pueden caminar salir y caminar, y me sentí identificado con él, ¿no? Hoy mis brazos no pueden tocar ni abrazar, mis pies no pueden caminar, pero le pedí a Dios esa gracia ante la cruz, darnos la gracia de la resurrección, que nos ayude como vos resucitado a volver a abrazar, que nuestros pies puedan volver a salir a caminar y anunciar el Evangelio, llevar la solidaridad, llevar la misericordia. Así que con este deseo les doy la bendición a todos, cada uno y a sus intenciones. El Señor esté con ustedes y que descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus trabajos, estudios, sobre las personas que aman, sobre aquellas que les han pedido oración, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.